Hay personas que, por ejemplo, no quieren perder poder, entonces no van a decir, la empresa necesita, no lo van a decir porque sienten que están perdiendo poder. Y si sienten que pierde poder, sienten que ya no son indispensables por cambiarme un proyecto nuevo, por la percepción de alguien que cree conocerme, que me ha visto tal vez 5 o 6 veces. Si se fijan, la apuesta es mala. O sea, la apuesta en el papel es mala. Y parece una muy mala decisión haber aceptado eso. Sin embargo, fíjense, en el mundo laboral existen dos tipos, el lineal o el general, pero ¿sabrías cuál eres tú? O más importante aún, ¿sabes esto cómo afecta tu crecimiento profesional y tu futuro? No tener la respuesta a esta pregunta puede afectar tu desarrollo profesional, pero hoy, si le pasas al chisme, te voy a explicar mucho sobre ello. Llámale a tu compadre, a tu hijo o cualquier persona que le pueda servir esta información. Vente, pásale. Pues a ver, ahí te va. Un brevísimo resumen. Los trabajadores lineales son aquellos que siguen una trayectoria especializada en una sola área. Tipo, son expertos que dominan su campo y su crecimiento es jerárquico. Tipo que van como de analista, gerente y director. Son indispensables en las industrias porque requieren conocimiento técnico profundo. Pero por otro lado, los trabajadores generales son aquellos que tienen una visión más amplia y pueden moverse entre áreas. Digamos que se aburren un poco más. No se especializan en una sola cosa, sino que combinan habilidades y conectan disciplinas y suelen, no sé, como ocupar roles más estratégicos. Si tú me preguntaras cuál tipo de trabajador es mejor, pues la verdad es que no era una respuesta única. Depende de la personalidad, tus intereses y objetivos de cada persona. Lo que sí es importante es saber cuál eres. Y entre más rápido, mejor. Mira, si te gusta profundizar en un tema y ser experto reconocido en el camino, es como un camino lineal y eso es lo preferible para ti. Pero si prefieres la variabilidad, la adaptabilidad y una visión más estratégica, el camino general es para ti. Pero para que te quede más claro, te voy a dar algunos ejemplos. Un director de finanzas probablemente será un trabajador lineal con una trayectoria de especialización en números y estrategias financieras. Sin embargo, un CEO suele ser un trabajador generalista, ya que necesita entender múltiples áreas para ver cómo se interconectan entre ellas. Por ejemplo, no sé, ventas con gestiones de personas y operaciones. Te doy otro ejemplo lineal. Un contador que comienza como analista, luego gerente y finalmente director de contabilidad. Un gerente general también puede estar en ventas, luego en operaciones, luego en logística y luego en finanzas y termina como CEO. Entonces, aquí viene la pregunta clave. ¿Ser lineal o general o qué te garantiza el éxito? ¿Cuál de los dos perfiles tienen más oportunidades hoy en día? Y lo más importante es, a su lado, ¿cómo puedes aprovechar tu tipo de trayectoria para crecer sin quedarte estancado? Es una pregunta muy importante que todos nos debemos de hacer. Si tú de verdad tienes a un joven que va a salir a trabajar o conoces a alguien que podría estar empezando su trayectoria o alguien que ya lleva años en su trayectoria, seguramente le va a servir mucho empezando o a la mitad o en cualquier momento, le va a servir muchísimo saber qué tipo de trabajador es, porque eso define mucho hacia dónde vas a dirigirte. A mí me pasó realmente como de mucha suerte. Yo trabajaba para una empresa que hace refrigeradores a nivel global. Y en aquel momento, pues imagínense a André o a Capsiel, pues todo un jovenzuelo sin canas. Y estaba yo trabajando en un Financial Service de esta compañía donde se tenían 11 países concentrados, ¿no? Y yo era un pequeño eslabón en ese momento, ¿no? Pequeño eslabón que estaba en el área de impuestos y que llevaba 3 países en ese momento. Entonces, en algún punto, el director general o gerente general de toda esta estructura continental me llama y me dice, oye, pues ven, quiero platicar contigo. Y me hizo esta pregunta. Fue muy directo conmigo. Hermes, el nombre de este jefe que estimo y hasta la fecha le estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí. Fue muy directo en la pregunta. Me dice, oye, ¿tú te consideras lineal o general? La neta, en ese momento yo no entendí nada de lo que me estaba preguntando, pero me pareció que contestar lineal era mejor que general, porque general siempre me pareció como el que mucho abarca poco aprieta, se lo saben ese dicho que tenemos, ¿no? O sea, entre más cosas tienes, pues menos efectivo eres. Entonces yo dije, no, tengo que contestar lineal. Y contesté lineal. Y me dijo, ¿en serio? Me dice, ¿tú te ves como director de impuestos? Me dice, es válido. Me dice, el director de impuestos pues hace grandes estrategias y ayuda a las empresas a tener estímulos fiscales, a ahorrar dinero, etcétera, etcétera, ¿no?
Y yo le dije, pues sí, ni modo que le dijera que no después de llevar ya un tiempo trabajando con ellos en impuestos, ¿no? Entonces le dije, pues sí. Me dice, es que yo tengo una opinión muy diferente a la tuya. Me dice, yo creo que tú eres general, tú eres como yo. Entonces la verdad me sorprendió mucho porque dije, me está comparando con él mismo, el gerente general me está comparando con su forma de pensar, con su liderazgo y con su forma de ver o hacer las cosas. Y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Me dice, yo creo que sí. Me dice, mira, te voy a explicar. Y ya me explicó de manera más conversación de café lo que les acabo yo de compartir, un poquito más técnico, ¿no? Me dice, lo que pasa es que el trabajador lineal es aquel que sigue una línea de crecimiento profesional, ¿no? Contabilidad, impuestos, ¿no? Etcétera. Ventas, ¿no? Siempre ventas. Ingenierías, ¿no? Siempre ingeniería. Dice, y hay otras personas que no podemos estar en una sola área y tenemos que como que picar, pero eso nos permite ver de manera general el negocio y esto tiene que ver con la forma en que uno piensa y la manera en cómo tú procesas la información, en cómo la conectas y eso hace que tú tengas una vista diferente del negocio. Entonces me dice, yo veo que tú eres así. Le dije, ok. Me dice, mira, voy a abrir una área que necesito abrir en la compañía que se llama Innovación y Proyectos y me gustaría que tú estuvieras participando en esta área. Dice, yo creo que te va a ayudar y vas a ejercitar ese músculo de esto que yo veo. Entonces, quiero ver que así es y creo que tú vas a hacer mucho mejor allá que en impuestos. Y pues no le vas a decir que no al gerente general, al director general, ¿verdad? Yo dije, pues ok, vamos a ver qué pasa. La verdad que en ese momento yo entré como, pues ciertamente indeciso, ciertamente nervioso, ¿no? Ya había hecho camino en el lado de impuestos y la verdad, después de haber hecho camino en el lado de impuestos, a mí no se me hizo como que muy buena idea de pronto cambiar. Dije, entonces, ¿qué estará pasando? ¿Será que todos estos años que estuve, un año en Arthur Andersen y después otros tantos en Deloitte y después acá en esta compañía de refrigeradores manejando impuestos de algunos países, dije, ¿será que todo esto lo tiro a la basura por cambiarme un proyecto nuevo, por la percepción de alguien que cree conocerme, que me ha visto tal vez 5 o 6 veces? Si se fijan, la apuesta es mala. O sea, la apuesta en el papel es mala y parece una muy mala decisión haber aceptado eso. Sin embargo, conforme pasaron los años, fue una de las mejores decisiones de mi vida porque tenía razón, todo el tiempo tuvo razón Hermes. En el transcurso, mientras estuve en esta era de innovación y proyectos, pues no estaba en algo siempre específico, como me pasaba antes, que estaba en impuestos, todo el tiempo viendo impuestos, diferentes impuestos y diferentes cálculos dependiendo del país, diferentes estímulos y diferentes formas de acumular los ingresos y diferentes leyes y artículos y lo que tú quieras, pero al final era lo mismo, ¿no? Esperar a que contabilidad liberara las balanzas, las tomabas y sobre las balanzas generaba los cálculos de todo, de los países que tú tenías. Pero en el área de innovación y proyectos fue diferente, porque ahí tenía, no sé, unos meses tenía un proyecto sobre ventas, otros meses tenía un proyecto sobre mercadotecnia, otros meses tenía un proyecto sobre contabilidad, después otros meses sobre cuentas por pagar, cuentas por cobrar, impuestos, seguridad social de los países, reporting, consolidación. Entonces todo el tiempo estaba metido en algo diferente. Tenía sus contras, evidentemente, porque yo nunca era el experto de nada, ¿sabes? Siempre que estaba en las reuniones con todas las personas que sí eran expertos de su área, porque se juntaban conmigo personas que eran lineales. Entonces tenía al experto en una misma sala, tenía al experto de contabilidad, al experto de cuentas por pagar, el experto de reporte, el experto de consolidación, el experto de ventas, el experto de marketing. Tenía el experto de cada una de las áreas y ellos, pues eso, eran expertos de sus áreas y yo no era experto en sus áreas. Entonces, desde cierta perspectiva parecía que yo perdía valor porque yo no era experto en sus áreas. Pero conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que yo tenía la habilidad de conectar todas las ideas de lo que estaba escuchando, porque evidentemente cada quien quería llevar agua a su cantarito, ¿no? Evidentemente todo el mundo tenía una agenda que quería lograr, ¿no? Había un objetivo que llegar con el tal proyecto, tal iniciativa que estamos implementando, pero siempre había alguien que decía, pero yo quiero sacar provecho para esto, yo quiero hacer quedar mal a este para ganarme el puesto, o yo quiero traicionar a este para hacer tal cosa, ¿no? Entonces, pues sí, hay una lucha de poderes a nivel jefaturas o a nivel analistas, donde todo el mundo se anda tratando de picar, sacando partido para ellos y no ver por el objetivo de la compañía. Entonces, pues, de pronto en una reunión te puedes estar escuchando muchas cosas que no siempre van a ser la verdad y no siempre van a estar alineadas al objetivo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no quieren perder poder, entonces no van a decir
exactamente lo que tú o el grupo necesita o la empresa necesita, no lo van a decir porque sienten que están perdiendo poder. Y si sienten que pierde poder, sienten que ya no son, ya no son indispensables, perdón, y entonces la compañía puede pues sacarlos, ¿no? Y quedarse sin empleo. Hay muchas variables en esto. Entonces, ven, era muy complicado de pronto estar cazando quién está en una línea de ese tipo, quién está diciendo la verdad, quién sí quiere compartir información, quién tiene una forma de trabajar de manera más honesta. Muchísimas personalidades, muchísimas formas de ver las cosas, y sobre eso se vertía información y yo tenía que decidir al final, pues, qué se iba a hacer. Entonces, pues al principio fue muy retador porque yo no sabía qué hacer con tanto experto, pero después me fui dando cuenta que cuando escuchaba a tantas personas debatir, me iba dando cuenta eso. Fui generando un músculo para determinar quién estaba mintiendo, quién tenía una agenda disfrazada, quién iba a traicionar, quién iba a hacer qué con qué, cómo iban a atacarme a mí y cómo iba yo a hacer para lograr sacar lo mejor de todas estas personalidades y ponerlas en una iniciativa que pudiera beneficiar al objetivo que nos traía a todos a esa mesa, ¿no? Entonces, conforme fueron pasando los años, pues me volví un perrazo para eso, ¿no? Entonces, a la fecha, pues estabilidad, pues ya es un músculo muy marcado, es un pectoral muy fuerte, es un pectoral, es un tríceps muy fuerte. Y pues me sirvió durante toda mi carrera para poder identificar quién está haciendo qué, ¿no? Identificar el lenguaje corporal de las personas o la forma en cómo miran, la forma en cómo hablan, qué dicen, cómo se conecta con los demás y cómo se conecta la información de la compañía, ¿no? Entonces, pues sí, en muy breve tiempo, después de un par de años, tenía mejor visibilidad del negocio a nivel general que estando solo en impuestos. En impuestos solamente veía un cachito, pero no podía ver cómo se conectaba todo. Y eso me empezó a parecer adictivo, inspirador, motivador, porque todo el tiempo estaba viendo cómo se conectaban todas las áreas, ¿no? Y eso, pues me di cuenta que sí, que yo estaba muy aburrido en impuestos porque yo no era un trabajador lineal. Necesitaba estar metido en muchas cosas al mismo tiempo para poder sacarle provecho a la forma de pensar que tenía. Lo voy a dejar hasta aquí porque me gustaría más bien enfocar la conversación a que se queden con ¿cuánto sí es importante saber si eres un trabajador lineal o general? Determina, saber esta respuesta, determina cómo puedes reperfilar, si ya llevas años trabajando, cómo puedes reperfilar tu carrera. O si vas empezando, te determina de una forma más rápida que puedas avanzar más rápido y puedas ir a los puestos que realmente requieres, sin estar dando vueltas, ¿no? Muchas veces damos vueltas. Como pueden escuchar, yo di algunas vueltas estando en impuestos, porque realmente no era lo que yo quería. Gracias a Dios tuve una persona que me estuvo observando de lejos, ¿no? Y que se dio cuenta y que dijo, le voy a ayudar a este perdido que anda por ahí, o sea, yo. Y pues eso me llevó a muchísimas satisfacciones porque me llevó a puestos que yo no imaginé que iba a obtener después. Inclusive como obtener después el puesto de él, no en esta organización, en otra, años después de muchas peleas y muchas cosas y frustraciones y éxitos y lo que tú quieras. Pero después, eventualmente, años después me convertiría en gerente general también de una organización continental. Pero había que pasar por todo ese aprendizaje. Bueno, queridos azules, espero que esta historia, con esta información, primero técnica y luego esta historia vivencial, les pueda servir mucho para pues, que ustedes puedan usarla para ustedes mismos, ¿no? Nunca es tarde para definir en qué momento de tu carrera estás. Nunca es tarde para decir, creo que yo soy generalista o lineal. También le he estado picando a todos lados, pero yo siempre he querido dedicarme a la conta y me encanta la conta. Pues dale a la conta, ¿sabes? Dale a la ingeniería, dale a la medicina, dale a la pediatría. O sea, si eso te apasiona, dale a eso, ¿no? O sea, no tienes por qué estancarte como que en lo que dicen los demás, sino conocerte a ti mismo. Y conocer esta primera respuesta es básica para crecer en la vida laboral. Entonces, bueno, amigos, pues si tienes ahí un joven que está saliendo a la vida, pásale este video. Si tú ya llevas camino andado, échale un ojito o pásaselo al compadre, al marido, a la marida, pásaselo a alguien, porque todos estamos en algún momento perdidos y no sabemos ni tenemos idea de qué fregados hacer. Y siempre es bueno escuchar a alguien que ya pasó por ahí, cómo fue que encontró una respuesta. ¿Vale? Entonces, bueno, bendiciones, cuídense mucho. Esto fue el lunes de Tips Laborales. Espero que te sirva. Chao. Blues.